Según su definición popular, una secta se trata del conjunto de seguidores de una doctrina ideológica o religiosa concreta, que representa una división o ruptura de acuerdo a las creencias populares, y en donde generalmente se sigue a un líder, maestro o superior. En ese sentido, podremos encontrar un sinfín de ideas que rodean a estos grupos, desde ideológicas, sociales, políticas y culturales, hasta por supuesto las más comunes, que siguen doctrinas esotéricas y religiosas. Además, los grupos sectarios generalmente se les adjudica una mala reputación, considerándoseles un peligro para la sociedad, debido al lavado de cerebro que sufren muchos de sus miembros a través de quien se considera su líder o mentor. Justamente el día de hoy, me gustaría hablarles de una secta, de la que poco se ha mencionado y muchos desconocen, a pesar de que frecuentemente se encuentran en escándalos, incluyendo uno que ocurrió hace unas cuantas semanas, los cuales han involucrado cuestiones bastante turbias con menores de edad. Sin más demoras, empecemos de una vez con la secta que es un peligro para los niños. El caso de Lev Tajor y sus crímenes contra menores. Lev Tajor, cuyo término en hebreo significa corazón puro, se trata de un controversial grupo religioso extremista, descrito a menudo como una secta judía ultraortodoxa, la cual se les ha acusado de un sinfín de crímenes en contra de menores que más adelante desglosaremos. El culto siempre ha contado con un número reducido de miembros, oscilando entre los 200 y 300 individuos, mientras que su sistema de creencias es el fundamentalismo judío, apegándose tanto a la antigua tradición judía como al cuerpo colectivo de reglas religiosas judías extraídas de la Biblia hebrea. Por poner un ejemplo sobre este estilo de vida, los miembros del Lev Tajor no pueden comer cualquier cosa siguiendo una dieta estricta que forzosamente ellos deben hacer desde casa, teniendo prohibido el consumo de carne de cerdo, mariscos, vísceras, lácteos, huevo, grasas, entre otros alimentos que no se consideran puros para ellos. No obstante, Lev Tajor también siguen algunas ideas que son básicamente interpretaciones atípicas de la ley judía, como los matrimonios arreglados o a la fuerza, el uso de sustancias ilegales, entre otras cuestiones polémicas. El culto realmente no es nuevo, ya que su fundación se dio hace ya casi 40 años, más específicamente en 1988 de la mano del líder israelí, Shlomo Erez Hellbrans, que desde sus inicios se encontró envuelto en la controversia e infamia, ya que al radicar en Nueva York durante los años 90, se le acusó de raptar a un chico de 13 años que fue enviado a estudiar con dicho sujeto, cumpliendo 2 años de condena por esta acción, y siendo deportado eventualmente de los Estados Unidos. El siguiente paradero del culto sería Quebec, Canadá, en donde se instalarían de 2003 a 2014, marchándose en medio de denuncias de negligencia infantil. Tras este escándalo que más adelante explicaremos, la mayoría de los integrantes del grupo se mudó a la localidad turística de San Juan La Laguna, en Guatemala, donde eventualmente varios de sus miembros y líderes serían encarcelados una vez más por crímenes en contra de menores. Así es como para el año 2017, el culto llegaría a México en la zona fronteriza con Guatemala. Justamente en esta etapa fallecería el líder fundador del Lev Tajor, Shlomo Hellbrans, esto tras ahogarse por accidente en un río mientras realizaba un baño de purificación judío. Tras confirmarse su muerte, el control de la secta quedó a manos de su hijo, Nacham Hellbrans, junto a otros líderes de alto rango que para 2018, serían arrestados en México en medio de una operación conjunta de la Interpol y el FBI. Los miembros restantes desde entonces han estado huyendo entre varios países de Europa del Este, desde Rumania, pasando por Bosnia y Herzegovina, hasta su paradero actual en Macedonia, y es que como ya te habrás dado cuenta, el escapar entre países ha sido una constante en toda la existencia de Lev Tajor. Estos cambios frecuentes ocurren al ser perseguidos por agencias gubernamentales de bienestar infantil, y sé que se estarán preguntando qué clase de crímenes han cometido en contra de niños, pues es algo que ya he mencionado varias veces. Momento de hablar a profundidad sobre esto.
La secta ha sido acusada de varias formas de abuso infantil por un sinfín de personas, entre ellos ex seguidores, familias separadas de sus seguidores, académicos de la religión y funcionarios de la ley, empezando por el hecho de maltratar físicamente a los niños que se encontraban dentro del Eftajor, bajo la justificación de que tales castigos son tikkun, una forma de expiar pecados por parte de los judíos. Su primer gran escándalo se dio en el año 2013 cuando aún radicaban en Canadá, ya que varios trabajadores de servicios infantiles comenzaron a hacer visitas sorpresa a las casas de los sectarios, descubriendo que no solo estaban sucias y en condiciones deplorables, sino que tenían entre 4 y 5 niños durmiendo en una misma habitación, y que los colchones donde dormían estaban llenos de hongos y empapados de sus propios fluidos, pero la coladera apenas se empezaba a destapar. La policía canadiense, al investigar más a fondo la situación, descubrió que el Eftajor infligían abuso psicológico y físico a chicas adolescentes no mayores a 15 años, siendo privadas de su libertad al ser encerradas en sótanos, así como eran forzadas a casarse y tener hijos con hombres de la secta, que eran 20 o 30 años mayores que ellas. Una ex integrante confesó que la golpeaban con un cinturón y una percha, por no acatar las órdenes del culto, y otra joven embarazada de 17 años, que creció dentro del Eftajor, afirmó que era violentada por su hermano, obligada a mantener relaciones no consensuadas con su padre, y casada a la fuerza con un hombre de 30 años, cuando ella tan solo tenía 15 años, por lo que el tribunal de Quebec le quitó a la secta unos 14 niños que después irían a hogares de acogida, provocando la huida del Eftajor a Guatemala. Tanto en este país como en México, al culto se le acusó de raptar tanto niños como bebés. En uno de los casos, 2 menores fueron privados de su libertad, debido a que su madre había sido desterrada al oponerse a que su hija de 13 años fuera casada con un hombre mayor. Tras esto, los chicos raptados serían llevados en avión a México con tal de consumar esta acción, siendo afortunadamente detenidos los involucrados. A pesar de que el grupo radica actualmente en Macedonia, algunos integrantes aún operan entre la frontera de México y Guatemala, y hace tan solo unos días, en la última semana de enero, se capturó a otro de los líderes del Eftajor por parte de las autoridades guatemaltecas. Se trataba de Joel Alter, de 35 años y originario de Israel, el cual se había quedado a cargo del culto tras la detención de otros líderes, y a quien se le acusa de varios de los delitos constantes que rodean al Eftajor, como lavado de cerebro, trata de personas, abuso de menores que vivían dentro de su comunidad, y el promover matrimonios o embarazos forzados entre adolescentes con hombres maduros. Cabe decir que en 2022 ya se había rescatado a otro grupo de 160 niños de las manos de este sujeto, que vivían bajo la custodia y probables abusos de integrantes del Eftajor tanto en Chiapas, México, como en Guatemala. El Eftajor sin dudas es una de las sectas ocultos más infames de los últimos tiempos, al grado de ser nombrados por la prensa y los medios, como los talibanes judíos. Curiosamente, y a pesar de la cantidad de crímenes por los que se les persigue, el grupo no logra desaparecer, en mayor medida, gracias al hecho de huir constantemente entre distintos países, lo cual no ha impedido que muchos de sus líderes caigan ante la ley. También me parece extraño que, a pesar de que sí existen muchas notas e información alrededor del culto, se trata de un caso muy poco conocido por el público en general, razón por la que decidí dar a conocer todo lo que rodea al Eftajor, pues sin dudas la existencia de esta secta representa un gran peligro tanto para sus propios integrantes como para la sociedad.